durante la carrera quirúrgica, los que se dediquen a hacer la carrera quirúrgica, bueno, van a poder ahondarse un poquito más sobre lo que es técnica quirúrgica. Ustedes, lo que habíamos visto al principio es técnica quirúrgica básica, ¿sí? Lavado de manos, instrumental, etcétera, etcétera. Pero ahora también vamos a tocar lo que es técnica quirúrgica especial. Y en técnica quirúrgica especial la definimos como un estudio de los pasos y los tiempos quirúrgicos, pero que son propios de una operación y que está referida a un órgano o segmento corporal y que siguen o solo se emplean en esa cirugía. Es decir, dentro de la rama de la cirugía en general, ya nos vamos a ir especificando, ¿sí? O vamos a especificar ramas de la cirugía abocadas a segmentos corporales. Entonces, vamos a decir que se clasifica de acuerdo a sistemas y órganos. Y ahí hablamos de lo que es cirugía cardiovascular y torácica, cirugía vascular periférica, cirugía digestiva, ginecológica y obstétrica, maxilofacial, neurológica o neurocirugía como tal, cirugía oncológica, urológica, traumatología y cirugía pediátrica. Dentro de estas clasificaciones, lo que nos interesa saber a nosotros son ciertos conceptos específicos de cada una de las cirugías. Si bien hay prefijos y sufijos, sí, que preceden a muchos de estos procedimientos que se hacen en diferentes segmentos corporales, sí, que terminan en ostomía, en entesis, en síntesis, etcétera, etcétera, tienen mucha relación en el conjunto general de lo que es esa patología con relación al segmento corporal. ¿Sí? Por ejemplo, una toracocentesis, que es en tórax, una paracentesis, que es en abdomen, una artrocentesis, articulaciones, es decir, dependiendo del lugar del segmento corporal, nosotros podremos verificar y ver sobre todo el segmento corporal en el cual se está trabajando. Entonces, vamos a ir a definir algunos de ellos y, por ejemplo, en cirugía de cabeza y cuello tenemos lo que es neurocirugía, lo que son las trepanaciones, términos un poco antiguos que básicamente se reúnen en lo que es la diéresis de del hueso, y esta puede ser simple o definitiva, ¿sí? La craneotomía, por ejemplo, la craneotomía, lo que se hace ahora en realidad, donde lo que es la craneotomía como tal, que son drenajes por hemorragias intraparenquimatosas, que básicamente lo hace neurocirugía, ¿no es cierto? Entonces, las trepanaciones que se hacen luego de la incisión en cuero cabelludo, vean esta fotografía, por ejemplo, justamente se está drenando un hematoma, ¿sí? Y esta es una trepanación. Como habíamos dicho, simple, ¿sí? Cuando es simple, que solamente se perfora la tabla externa y la tabla interna. Y cuando hablamos de trepanación definitiva o craneotomía, hacemos una perforación, ¿sí? En sacabocado, es decir, se saca un fragmento como tal. Vean, por ejemplo, hay una trepanación, son 4 trepanaciones que hay aquí en esta fotografía, redondeadas, y hay una trepanación ya o craneotomía como tal que retira todo ese segmento de hueso, ¿sí? ¿Sí? Y después de concluida la operación, se vuelve a cubrir, en todo caso, con la misma porción del hueso, y en algunos casos, ¿sí? En estas craneotomías o trepanaciones definitivas, ya no se vuelve a colocar el hueso, ¿sí? Entonces, en esto también hablamos de la osteoplastía, que es solamente en procedimiento de cirugía o de neurocirugía. Y también hablamos de lo que son las derivaciones ventrículo-peritoneales y las ventrículo-atriales. Esto en pacientes con hidrocefalia, por ejemplo, la gran mayoría de estos pacientes tienen estas derivaciones que lo que hace es llevar ese líquido cefalorraquídeo que se produce en exceso en cráneo y que al producir de exceso y no tiene buen drenaje, se lo lleva a cavidad abdominal.
Y al tener en cavidad abdominal un drenaje natural, ¿sí? Fisiológico, ese líquido cefalorraquídeo que es llevado a cavidad abdominal, pues se drena, entonces el paciente ya no está con hidrocefalia, ¿ok? Luego hablamos también un poquito de lo que es la cirugía de cara como tal. Por ejemplo, está la tidectomía, o sea, la extirpación de la glándula parótida como tal, la submaxilectomía, que es la extirpación de la glándula submaxilar, la plastía del labio, fisura labial, muchas veces en procedimientos estéticos también se realiza, se puede llegar a hacer, ¿sí? Y una de las más importantes, que es la cirugía de cuello, ¿sí? Una de las más importantes es la tiroidectomía, ¿sí? Que se basa en la extirpación de la glándula tiroides, ya sea de forma total o parcial. Vean esa fotografía, es una incisión que está sobre las líneas del ángel, que más o menos a nivel a 2 o 4 centímetros, hasta 4 a través de dedos sobre la horquilla external, se deja un drenaje, por ejemplo, dependiendo del tipo de cirugía, si se ha hecho total o parcial. Entonces, hablamos de ectomía cuando extirpamos algo, ¿sí? Es la extirpación. Ectomía significa extirpación. Y esos son unos de los prefijos fundamentales que se utilizan. Luego hablamos de otro procedimiento que lo hacemos muy comúnmente, digamos, lo que es la traqueostomía, que básicamente es permitir, ¿sí? Por medio de una cánula, ¿sí? El paso de aire o la oxigenación al paciente, ¿sí? Esta traqueostomía es la comunicación de la luz traqueal con el exterior. Entonces, esa comunicación, ¿sí? Del interior de un órgano al exterior, ¿sí? En general, ese sufijo habla de ostomía. La ostomía es abocar, ¿sí? Algo de dentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, la traqueostomía será uno de esos procedimientos que se realizan ya sean por obstrucciones, ya sean por eh, masas o tumoraciones, ¿sí? O pacientes que están sometidos a ventilación mecánica por mucho tiempo, tendrán que ser sometidos también a una traqueostomía. Las causas, bueno, se las determina en su momento, no viene al caso, pero obviamente lo que se trata es de abocar justamente la vía respiratoria hacia afuera con el término de ostomía. ¿Okay? En cirugía torácica y cardiovascular, por ejemplo, acá vean esa primera fotografía, hablamos de lo que es una toracotomía. Lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es pulmón, es parénquima pulmonar, ¿sí? Vean, normalmente esto se realiza en pacientes con traumas torácicos o pacientes politraumatizados, donde se hacen toracotomías de emergencia para ubicar el sangrado, ¿no? Esto que ven acá es pericardio y obviamente el corazón. El paciente se ha abierto el hemitórax izquierdo y al abrir el hemitórax izquierdo se hace este tipo de exposiciones, ¿sí? Con una incisión quirúrgica de la pared torácica para permitir el acceso a la cavidad pleural y realizar tratamiento quirúrgico, ¿no? Este que ven ustedes aquí al lado es una esternotomía, ¿sí? Ahora, hay que cambiar un poco el sufijo. Habíamos hablado de ostomía, que es abocar. Y otomía significa corte, apertura o abertura, ¿sí? Entonces se denomina a la esternotomía la incisión mediana anterior torácica, que sí, que se secciona en el esternón. Me estoy quedando sin tiempo, chicos. Voy a volver a mandar un link nuevamente al grupo si es que me quedara sin tiempo, ¿ok? Luego hablamos de la toracotomía mínima, que también conocida como una pleurotomía, que consiste en la instalación de un drenaje tubular o un drenaje rígido en la cavidad pleural para evacuar líquido o aire, ¿sí? Luego hay otros procedimientos también que se realizan en cirugía cardíaca. Vean esta fotografía también,
en la que estamos haciendo una pericardiectomía, es decir, se está realizando una ectomía de cierto tejido pericárdico, ¿sí? Cuando tiene alguna enfermedad crónica o se estrecha demasiado y comprime el corazón, ¿sí? Y obviamente al extirparlo se libera el corazón dándole amplitud para movimientos contráctiles. Pero además existen los derrames pericárdico, el taponamiento cardíaco, que es justamente la acumulación de líquido o de sangre en este espacio que ustedes están viendo acá, que está abierto, pericardio, corazón, ¿sí? Y evita, ¿sí? La poca distensibilidad que tiene eh, la poca distensibilidad que tiene el corazón para poderse mover. Luego entre otros procedimientos en cirugía de corazón, hablamos de la comisurotomía valvular o el bypass coronario, ¿sí? Vean, lo que se hace es llevar una arteria de gran calibre de corazón para anastomosarla a otra de corazón. Entonces, espérenme un minuto, por favor. Bien, entonces, este tipo de procedimientos también son, que es la transposición de una arteria, de lo que hablamos del bypass coronario, que puede ser la mamaria para llegar a la arteria coronaria después de una obstrucción, que se ve bastante en otros países, acá no se ve mucho el bypass coronario, ¿sí? Y además por las limitaciones que tiene en cuanto a otros factores que no viene al caso mencionarlos, ¿sí? Luego tenemos a lo que es pulmones, ¿sí? Las lobectomías. Vean, por ejemplo, esta resección del lóbulo pulmonar. Esto se está realizando a cirugía abierta, puede hacerse también con cirugía videoendoscópica, y lo que es la ectomía de un lóbulo pulmonar mediante sutura mecánica. Esto es un stapler de sutura mecánica lineal, y también se logra realizar este tipo de procedimientos. Lo que quiero recalcar es que antes estos procedimientos se hacían con mucho más tiempo quirúrgico, el campo operatorio se contaminaba demasiado, pero el avance de la tecnología ha permitido que los tiempos se acorten en este tipo de cirugías. Obviamente, un beneficio para el paciente, ¿sí? Luego tenemos lo que es cirugía digestiva como tal. Aquí ponemos digestiva entre comillas porque la herniorrafia o las hernias son de pared abdominal. Sin embargo, hay otro término que tenemos que incluirlo acá, que son las rafias, que significa sutura, cerrar, coser. Pónganle el término para poderlo entender de la mejor forma. Obviamente, en terminología médica, el mejor término es sutura, ¿no? O síntesis. Vean, por ejemplo, esta sutura que se está realizando en una hernia con colocación de malla, y lo que hacemos es cerrar esto que es el peritoneo haciendo una herniorrafia, es decir, cerrando el anillo herniario de esa hernia, en este caso, una hernia inguinal derecha, sobre el peritoneo. Este tipo de procedimientos, además, también los podemos realizar por vía laparoscópica, como ven en la fotografía, y es interesante poderlas realizar. ¿Por qué? Porque no solamente hacemos, lo que es laparoscopía. El término laparotomía, por ejemplo, ha cambiado mucho porque nosotros hacíamos cirugía abierta, es decir, abríamos al paciente con incisiones entre 30 a 35 centímetros de largo, y ahora, como ustedes ven, ya esa laparotomía ha sido reducida a una cámara y a una pinza para poder investigar causas de probable dolor abdominal en un paciente, ¿sí? Cámara y una pinza que nos permita la movilización de los tejidos para buscar el problema. Esto también es una laparotomía, pero como es endoscópica, será una laparoscopía diagnóstica. ¿Ok? Que también es un término que se utiliza en cirugía o en técnica quirúrgica especial, porque estamos hablando ya de ramas específicas. Vean, por ejemplo, también estamos abocándonos aquí
a lo que hacemos en cirugía, lo que hago en cirugía permanentemente, que es, ¿sí?, las esofagectomías, por ejemplo, ¿sí? Este es lóbulo hepático izquierdo, este es estómago, estamos suturando y nos estamos yendo al cardias. Aquí este es el diafragma, ¿sí? Y lo que hacemos es delimitar el esófago para realizar un corte y subir el estómago y anastomosado. Es decir, anastomosis significa unión, sutura de una estructura hueca con otra estructura hueca. También hacemos, o dentro de esa terminología son las gastrectomías, sacar una curvatura en forma transversal u horizontal del estómago. Por ejemplo, hacemos esto básicamente en cirugía bariátrica, que es en cirugía de la obesidad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto porque obviamente esta terminología puede variar de acuerdo al procedimiento que se realice, ¿sí? Denme un segundo, me está entrando una llamada. Creo que son los compañeros. Ya, está bien. Bien, entonces, por ejemplo, una gastrectomía. Vean, esta es una gastrectomía, es retirar un pedazo de estómago, ¿sí? Una curvatura del estómago. Y aquí en estas gráficas ustedes pueden ver, por ejemplo, una gastrostomía, es decir, abocar estómago por medio de una sonda hacia afuera, ya sea para alimentación, básicamente, que es para alimentación, o puede ser una yeyunostomía, dependiendo del lugar donde se encuentre ese lo que estamos queriendo abocar del interior al exterior. Así también estarán las ileostomías, yeyunostomías, pilorostomías o incluso piloroplastía. Por ejemplo, aquí cambia también un poquito el sufijo en el sentido de plastía, que es reconstrucción del píloro, en el caso de una piloroplastía, generalmente por estenosis o por alguna u otra causa. Entonces, plastía hablamos de reconstrucción, ¿sí? Ostomía, abocar, ¿sí? Gastrectomía, extirpar. El término de ectomía es extirpar. Por eso cuando hacemos colecistectomía, apendicectomía, es decir, extirpación de un órgano. Obviamente ustedes se van a relacionar mucho más con todos estos términos. Y otro que justamente anoche operé un paciente con un vólvulo donde realizamos justamente esto, una colostomía, que es la comunicación de la luz intestinal colónica al exterior para derivar el contenido colónico. Obviamente, dependiendo del segmento abocando, puede denominarse de muchas formas. Secostomía si es del ciego, transversostomía si es del colon transverso, sigmoidostomía si es del colon sigmoide, o podremos, de acuerdo, valorando la integridad y la viabilidad intestinal, se podrá realizar una colectomía. Colectomía significa, por ejemplo, retirar una parte del intestino. ¿Sí? Hemicolectomía derecha, retirar medio colon del lado derecho. Hemicolectomía izquierda, retirar la mitad del colon izquierdo. O colectomía total, que es retirar todo el intestino. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. La imagen de la izquierda inferior, ¿cómo se dijo que se denominaba ese tipo de cirugía? Es una gastrostomía. Gracias, Mira, doctor. por ejemplo, miren, acá en esta figura de acá, no sé si ven mi cursor, es una sigmoidostomía. Está el sigmoide, el colon sigmoide está abocado, ¿sí? Sigmoidostomía, porque lo estamos haciendo en colon sigmoide. Cuando hacemos esto en estómago, hablamos de gastrostomía, porque lo hacemos a través de una sonda. Yeyunostomía, si hacemos a nivel de yeyuno, e ileostomía, si lo hacemos a nivel de el ilio en general. ¿Okay? No sé si está claro para todos ahí.
Bien. Continuamos. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la colectomía. Aquí hemos retirado todo el colon en un paciente. Colectomía total. Básicamente se define por la extirpación de un segmento, por ejemplo, en este caso sigmoide, puede ser ciego, puede ser colon transverso, ¿sí? Aquí hablamos de las ectomías a nivel de colon y les damos el nombre y apellido a los diferentes procedimientos, ¿sí? Voy a seguir admitiendo a sus compañeros. Bien. Luego, por ejemplo, en cirugía traumatológica, ¿sí? Lo que hacemos, o lo que se hace, o básicamente está, digamos, de los denominados procedimientos quirúrgicos más frecuentes, los podemos citar, amputaciones, que es la ablación quirúrgica o accidental, ¿sí? De un segmento corporal en forma total o parcial. Es decir, la separación de un miembro del resto del cuerpo, seccionándolo o seccionándose también el hueso. ¿Ok? Pues aquí ustedes pueden ver una amputación, por ejemplo, de pie, de dedos del pie, una amputación del muñón de desarticulación de cadera derecha, que es muy diferente a amputación. Ahorita vamos a ver la diferencia, pero básicamente el muñón que se realiza en estos tipos de amputaciones para poderle dar la forma correcta a los músculos y a los tejidos de fascias que se encuentran en determinado miembro. Como les decía, la desarticulación, básicamente cuando separamos la articulación o miembro de la parte, de una parte del cuerpo, de una extremidad, pero a nivel de la articulación, no así como en amputación que puede ser directamente en una superficie o en un momento en el que no se tome en cuenta la articulación como tal. ¿Sí? Luego hablamos en traumatología también de osteosíntesis, y esto es lo que les decía de otro sufijo, síntesis, ¿sí? Osteosíntesis, que es la unión de hueso en este caso. Vean, por ejemplo, una radiografía de esto es de una fractura tibial, ¿sí? A nivel proximal. Lo que han hecho es realizar una osteosíntesis mediante placa y tornillos, ¿sí? Lo que se está haciendo es favorecer y dejar alineado el eje del hueso, ¿sí? Con ayuda, en este caso, de un fijador externo que sintetiza, favorece la unión de esa fractura y obviamente favorece a la formación del callo óseo. Luego, además de eso, de estos procedimientos de osteosíntesis, también hablamos de lo que es las tenorrafias. Las tenorrafias, por ejemplo, muchachos, hablamos de los tendones. Vean la segunda imagen que está en la parte superior derecha de sus pantallas. ¿Sí? Hablamos de la sutura de un tendón. ¿Sí? El más común. ¿Cuál será el tendón más común que se rompe? ¿Quién sabe, de los chicos? ¿Cuál será el tendón que normalmente se rompe más? ¿El de Aquiles, doctor? El tendón de Aquiles, exacto. Entonces, también hablamos de la artrodesis, que es esta imagen que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Que por definición es la fijación de la articulación. Normalmente en pacientes añosos, donde la articulación ya ha pasado por un proceso de consolidación, por decirlo así, y ya ha perdido su movilidad o la poca movilidad que tenía, entonces se opta por hacer artrodesis, fijación de articulaciones. Cirugía urológica. Por ejemplo, vean esta primera imagen en la que dejamos una sonda en vejiga y la sacamos a través del pubis. Será una cistostomía que es también abocar la vejiga afuera para que el paciente pueda orinar.
También entra el término de ostomía. En este caso, como es vejiga, cistostomía, comunicación de la vejiga hacia el exterior a través de esa sonda. ¿Sí? Lo mismo pasa con los uréteres. Por ejemplo, vean acá en esta figura, los uréteres están abocados. Puede ser que sean abocados directamente como el uréter, como una ureterostomía, y también se pueden hacer ureterostomías con sonda. Las dos formas son posibles. Luego hablamos de nefrectomía en cirugía urológica, la extirpación, ¿sí?, de un riñón, ¿sí? Nefrectomía, y volvemos a repetir los términos. Prostatectomía, próstata, litotripsia, por ejemplo. La litotripsia será la destrucción, dentro de otros procedimientos de cirugía endoscópica, será, por ejemplo, la pulverización de litos en el uréter mediante ondas, ¿sí? O la extracción, ya sea por vía laparoscópica o manual, de la próstata, una adenectomía o una prostatectomía, extirpación de la próstata, por vía abierta o por vía laparoscópica, que se llama RTU cirugía endoscópica. Ok. Muy bien. Luego, dentro de otros procedimientos también tenemos la cirugía ginecobstétrica. Dentro de esta cirugía ginecobstétrica habrá otros procedimientos también. El legrado uterino, básicamente un procedimiento quirúrgico que se extirpa el endometrio, que se efectúa por legras, es decir, se hace un raspado de la mucosa uterina, ¿sí? En este caso se denomina endometrio, ¿sí? Un legrado uterino. Luego hablamos de las oophorectomías, ¿sí? Que es la extirpación del ovario por una patología, un quiste, un tumor o una torsión del ovario, oophorectomía. Histerectomía, ¿sí? Tendremos que retirar el útero, la extirpación del útero en forma parcial o en forma total. Quistectomías, por ejemplo, esta es una fotografía de una quistectomía laparoscópica, ¿sí? En una paciente mujer, vean, aquí está la trompa, este está el útero, no se lo ve muy bien, pero vean cómo está este quiste, que se lo va a extirpar. Entonces, una quistectomía. Y obviamente una cesárea, que es un procedimiento que se hace casi todos los días en todos los centros de salud, cesáreas, que son procedimientos, ¿sí? Que se facilitan, en el cual se facilita la viabilización del nacimiento del feto cuando es inviable por vía vaginal, ¿sí? A través de una incisión en la pared abdominal. ¿Sí? Y luego estarán los trasplantes. Otro de los términos que es importante que ustedes los conozcan, por ejemplo, hablamos de autotransplante, donde se toma el tejido donante de la misma persona y se injerta en otra región, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos cirujanos estéticos que sacan grasa y la llevan a otro lado, ¿no es cierto? Autotransplante. Sacan grasa de la pared abdominal y la llevan a la cola, ¿sí? O la llevan incluso a lugares en la cara, ¿sí? Donde se hace básicamente eso. El homotransplante, implantación de un órgano de una persona a otra. ¿Sí? Normalmente es lo que normalmente vemos que se hace. Y el heteroinjerto, cuando el tejido u órgano donado es diferente a la especie del receptor. Por ejemplo, en los chanchos tienen una similitud genética similar a la nuestra. Entonces, puede si es compatible, incluso corazones de primates, es decir, de monos, o la piel del cerdo también se puede injertar en los hombres, en pacientes gran quemados. Entonces, tiene muchos usos y denominativos estos trasplantes a nivel de cirugía de trasplante como tal.